Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias a todas las personas que me siguen. Bueno, voy a tocar dos temas que para mí son de mucha importancia y son muy susceptibles. Uno, primero, y quiero dar una idea al gobierno nacional porque quiero que se entienda que de este lugar yo también quiero construir el Paraguay. O sea, yo no critico por criticar, critico lo que creo que se hace mal o no se quiere hacer o no se hace como se debe hacer. Por ahí vamos, ¿verdad? Y tampoco no soy dueño de la verdad, pero alguna razón en algo tengo porque siempre lo estoy debatiendo dentro de la sociedad paraguaya y con muchos grupos. Entonces, quiero arrancar. El tema de la deuda a las vialeras. Es una deuda que está reconocida y que la tenés que reconocer, quieras o no quieras, señor ministro de Economía y Finanzas. Porque así funciona el Estado paraguayo. Se hizo un proceso de licitación, se hizo un contrato. En el contrato están echadas las bases para pagar tanto la obra como la financiación y los reajustes. Porque si eso no quieren pagar, entonces tienen que borrar de los futuros contratos. Pero en los contratos figura eso. Lo mismo, existe una ley, existe una fórmula de reajuste reconocida por el Estado paraguayo para todas las obras, civiles o viales. Entonces, tenemos que ser un poco más ordenados y un poquito más serios, creo yo. Y si algún gobierno hace mal las cosas, que se investigue por qué hizo mal o por qué lo llevó adelante de esa forma. Hoy yo creo que existen soluciones rápidas para solucionar el tema de la deuda con las vialeras y los laboratorios. Yo le voy a dar una idea. Una, ya que los mismos bancos son los que están financiando, y bueno, lleguen a un acuerdo con los bancos y que los bancos sigan financiando. Es cierto, estamos en una tasa alta, pero es cuestión de negociación, hay que sentarse a la mesa y negociar. Y la otra, que voy a tocar a renglón seguido. ¿Cómo es posible de que se cuente con herramientas de dinero en el Paraguay y no se utilice? Por ejemplo, los fondos jubilatorios. Ya que ustedes van a emitir bonos, ¿por qué con los fondos jubilatorios? Que los fondos jubilatorios compren los bonos, porque los fondos jubilatorios tienen que ser sostenibles a lo largo del tiempo. Y como el Estado paraguayo va a ser responsable, va a tener que desembolsar eso de acuerdo a las pautas que se marquen. Así nomás funciona, no funciona de otra forma. Entonces le estoy dando una herramienta o una idea que yo no sé si la barajaron o no la barajaron, pero hoy a mí me preocupa terriblemente, y así como a mí me preocupa, a gran parte de la sociedad paraguaya le preocupa. En la calle no hay plata, señores. Y hoy nadie está cobrando nada. Los proveedores de las empresas contratistas, como los obreros, no cobran. Ya no hay más plata. Están en rojo. Todos están en rojo. Y este tema, mi querido ministro y mi querido presidente de la República, yo lo sabía hace más de un año y ustedes también lo sabían. Porque en más de una ocasión me tocó conversar con alguien de los que están hoy dentro del gobierno nacional. Entonces, ¿qué hicimos para llegar al Estado y encontrar la solución? Es mi pregunta. Yo creo, vamos a ponernos la camiseta del Paraguay y vamos a tratar de solucionar y vamos a llevar adelante. Porque con hablar y prometer, no llegamos a nada. En serio. Y yo creo que tenemos que hacer. Porque todos estamos apostando a tu gobierno, presidente. Estamos apostando. Entonces es hora de que o saques el cinto o hagas algo. Porque estamos pasando mal. Yo te digo, la gente está pasando mal. Y si tu entorno no te dice, yo te voy a decir. Como profesional y como ciudadano, es mi deber decirte. Segundo tema. Fondos jubilatorios. Otra vez, ¿por qué lo que tenemos que hacer las cosas a medias? ¿Por qué no se juntan todas las personas que están involucradas en este tema en una mesa redonda para llevar adelante el tema de la, ¿cómo que se llama? De la superintendencia de jubilaciones? Presidente, vamos a hacer bien las cosas de una vez por todas y vamos a demostrar que en el Paraguay también se pueden hacer las cosas bien.
Porque es lo que siempre tenemos que hacer a medias. Tenemos que sacarnos esa raíz que tenemos y mal copiada de que las cosas se hacen de acuerdo a alguien o a algunos y para algunos. No, se hace para todos. Y tenemos que ser más liberales. Tenemos que aprender a apostar más por el sector privado. El sector privado es lo que le va a ayudar al Estado paraguayo a salir del lugar en que estamos. Y no se está haciendo nada, presidente. Porque veo, porque leo y porque escucho. Entonces te pido, por favor, que te sientes con tu equipo de confianza y les exijas que te den mayores soluciones. No estamos avanzando, presidente. Muy bien. Y por último te termino tu frase. Yo también quiero estar mejor. Y todos queremos estar mejor. Bueno, me tomé la molestia de invitarle a, para mí es una de las mejores personas que hacen encuestas en el Paraguay y hacen estudios, ¿verdad? Y también se dedica al tema de gestión, que es Ati Snit. Y estuve mirando atentamente la evaluación de los 100 días y yo creo que es importante que toda la ciudadanía un poco saque una conclusión después de lo que vamos a dialogar con ella. ¿Qué tal a ti? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar contigo en tu programa. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Súper bien, Qué gracias. suerte. Que podemos compartir y debatir un poco el trabajo que estuvimos presentando a la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Es muy importante conocer los 100 días de gobierno, porque si bien es cierto, en tiempo ejecutivo, ¿verdad? Es pocos días, 100 días, pero sí nos da suficientes lineamientos como para saber cuáles, señales diríamos, ¿verdad? ¿Y qué podemos medir acá? Pero ahí te quiero parar un chiquitito. Mm. No son 100 días. Eh, Yo considero el inicio de la gestión a partir del día que terminaron las elecciones. Claro, Porque empezaste a trabajar. claro. Empezaste ya a armar tu equipo de trabajo y Claro. cada equipo de trabajo tenía una misión. Por eso que a mí 3 meses son 6 meses. Ganadas las elecciones, el equipo de trabajo tiene que estar porque entre paréntesis o entre comillas, el equipo tenía que haber estado, Sí, claro. así mismo. Entonces, y está trabajando en relación a los grandes temas desde ya, antes de la asunción del gobierno. Pero vamos a medir medimos desde la asunción del gobierno hasta los primeros 100 días y que nos permite un poco conocer esto, nos permite conocer un poco el tipo de, conocer su gabinete, conocer el tema de sus ministros, cuáles son los temas fundamentales en que se centró, cuáles son las medidas urgentes que tomaron, cuál es el paquete de leyes que envió el Ejecutivo al Legislativo. Entonces eso nos da un lineamiento de cómo será el gobierno en los próximos años, ¿verdad? Entonces eso es importante un poco medir. Y por otro lado también el clima ciudadano, cómo está el clima Exactamente. ciudadano. Como dicen los argentinos, el humor. El humor. Sí, el humor del ciudadano, yo le llamo el clima ciudadano. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque esa situación de gusto o no gusto y esta percepción que uno tiene de estar mejor o estar peor afecta directamente a la gestión del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, ¿verdad? Nosotros estuvimos trabajando una encuesta de cobertura nacional. ¿Qué significa cobertura nacional? Que trabajamos en los 17 distritos de los departamentos de Paraguay. Hicimos una encuesta que tiene 1.050 casos, representativa ¿a qué? Representativa a la gente que está inscrita en los padrones electorales de manera proporcional a los departamentos, ¿verdad? Y acá el mayor peso que tiene en la opinión es Asunción, Central, Alto Paraná y Itapúa, Caguazú. Y eso es muy, muy interesante analizar por la cobertura del trabajo, 1.050 casos con un 3% de confianza. Más o menos 3 margen de confianza. Entonces, el paraguayo siente que estamos igual o peor que el año pasado hoy, Así mismo. ¿verdad? O Sí, sea ahí que estamos viendo la hay como gráfica. una suerte de desesperanza. ¿Qué significa desesperanza? Como que estamos igual o peor, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo pensó él? Si nosotros hacemos una medición de cómo estuvo, porque nosotros hicimos una medición en agosto para saber cuál era cómo se sentía la ciudadanía,
Y la ciudadanía se sentía bien en relación a cómo estaría con el gobierno de Santiago Peña. ¿Y qué es lo que ha aumentado, ha aumentado esto de que estamos mal, ¿verdad? Ha aumentado que estamos peor. Si bien es cierto, en el número genérico hay un 11,1, dice que estamos mejor, ¿verdad? Pero bajó la percepción de que estamos peor, ¿verdad? Subió a un 32,1% de 11,9. ¿Y qué es lo que espera la ciudadanía en relación al gobierno de Santiago Peña? Quiere trabajo, quiere trabajo, Ahí está, 44% generar empleos. quiere trabajo. La ciudadanía quiere trabajar. Hay una sensación de quietud. Hay una sensación de quietud en como que nos están como si fuera que estamos Estamos estancados, estamos en una cadena de bicicletas sin grasa. están granados. Estamos engranados, ¿verdad? Sí. Entonces hay como una suerte de quietud para poder Bueno, interpretar bien. Que Entonces, es justamente lo que yo siempre digo. O sea, si no nos dan un foco al final del túnel, ¿cómo continuamos esto? claro, pero y otra de las cosas, si yo digo, ¿qué le pide al presidente? Trabajo. ¿Cuál es el problema que tiene Paraguay hoy? El trabajo, pues es consistente, asumiendo la inseguridad. Categórico. Y las palabras del ministro, las palabras de los ministros con relación a esto, por ejemplo, que dice que pierden por walkover, ya que sos futbolista te digo esta palabra, Sí. ¿verdad? Pierden por walkover frente a los delincuentes, ¿verdad? Claro. Por el tema de la falta de personal y la falta de equipamiento, ¿verdad? Bueno, pero ahí otra vez viene el tema, como yo siempre digo, si no le dan presupuesto, Claro, nadie es Copperfield, Claro. nadie va a poder hacer magia. claro. O sea, el presupuesto es donde yo critico que está mal encarado en el Paraguay. Y por eso se analiza justamente los 100 primeros días, qué es lo que se está haciendo y cuáles fueron esos llamados, cuáles fueron las medidas urgentes, cuáles son las medidas urgentes que se toman en relación a seguridad, cuáles son las medidas urgentes que toman en relación a niveles a pobreza, cuáles son las medidas urgentes que toman en relación a falta de agua. Entonces son cuestiones que golpearon muy fuerte en estos 100 días, 100 ¿verdad? días. Entonces, y si vos le preguntás a la gente hoy, el 51,1 ve como un problema de Paraguay fundamental el tema de la falta de empleo y la inseguridad un 48, un Calculado. 42,8. Es un porcentaje considerable alto. La mitad de la población. Sí. Después viene salud, educación y otra de las cosas que afecta mucho aparte de la falta de empleo y que sumando a un porcentaje muy considerable es el tema de los precios de la canasta familiar. No alcanzan la plata para comer. No alcanza. Y la calidad de comida que tenemos es baja. Sí. Sí comemos, pero no comemos una comida de calidad, ¿verdad? Entonces, esto es muy interesante de analizar. ¿Por qué? Porque el nivel de adquisición que tiene hoy la familia es menos. Entonces, Claro. el dinamismo de la economía se ralentiza. Entonces, todo está, como dijiste hace rato, engranado, ¿verdad? Y pues, es una cuestión fundamental. Por otro lado, cuando nosotros le preguntamos qué opina de la gestión presidencial, ¿verdad? Tenemos un porcentaje, muy mala tiene un 11,2, mala tiene un 14,8. Ni buena ni mala porque no sabe hacia dónde se va a ir. Y decidí tomar esta categoría porque eso se define en el tiempo, ¿verdad? Porque ahora es como una suerte de no sé si vamos para mejor o vamos para Sí. peor. Entonces le pusimos esa categoría, ni buena ni mala, un 44,4%. Y ahí está el peso. Y claro. Y después tenemos buena, 19,0, porque siempre va a haber alguien que está bien. Obvio. Y muy buena, un 10,5. Pero el gran peso, acá tenemos como tenemos casi un 70% Claro. de personas que dicen que ven como muy mala o regular para abajo, no sabiendo hacia dónde va a ir el gobierno en relación a los temas que a mí como ciudadano me afectan. Eso Claro. también hay que entender, que no es un análisis de gente que interpreta ni hace análisis, sino es cómo Claro. piensa la ciudadanía, la percepción y la opinión de la Y de lo que ciudadanía, recibe. ¿verdad? Y si yo le preguntara hoy a la ciudadanía, ¿qué es lo que te hubiera gustado que haga Santiago Peña y no hizo? Es muy importante también porque Buena pregunta. la ciudadanía piensa que él podía haber hecho mucho más en el tema del combate a la inseguridad. ¿Sí? Yo creo que sí. Y Particularmente también. la gente la gente creyó en eso de cumplir su promesa que vamos a estar mejor. Sí. La gente ahora se siente que está peor. Entonces,
hay como una disyuntiva que todavía le da una suerte de margen, porque hay gente que no sabe hacia dónde se va a ir este bueno y este malo, ¿sí? No sabe si cómo va a dar. Por otro lado, la generación de empleos, ¿sí? Y la baja de los precios de la canasta familiar. Otra de las cosas que sí la gente visibilizó como una cuestión muy importante el gobierno de Santiago Peña es que, para que veamos que la ciudadanía es coherente y que la opinión también es coherente y hay que escuchar lo que dice la ciudadanía. Yo coincido contigo eso. Es que, ¿qué es lo que mejor hizo hasta hoy? Y sabes que ahí un golazo fue el tema del combustible. Claro. Que bajó el precio del combustible, que tenemos un 25,8% de ciudadanos que afirman que eso fue lo mejor del gobierno de Santiago Peña. ¿Por qué? Porque hace que yo pueda llegar a mi lugar de trabajo, hace que yo pueda cargar combustible, hace que pueda cargar mi moto, hace que yo pueda pagar mi pasaje, ¿verdad? Entonces, es en la lógica de la opinión de la gente, vos ves los problemas, cómo están planteados y cómo se distinguen estos problemas. Entonces, no es que es una situación solamente caprichosa de quien hace la investigación, sino que se respeta un poco la lógica de la opinión del entrevistado y bueno, y eso es lo que arroja hoy la encuesta a los 100 primeros días. Si bien es cierto, nosotros teníamos un porcentaje muy auspicioso en relación a confianza y credibilidad, por encima del 80% de Santiago Peña a la Asunción cuando arrancó. Hoy esto ha bajado un 37%. Entonces, estas son cosas que nos tienen que llamar la atención porque les duró poco el encanto. Totalmente. ¿Qué significa? Ya no estamos en gestión, ya no estamos en campaña. Bueno. Hay que bajar a tierra y hay que ver cuál es. Y la gestión no es lo mismo que estar en campaña. Y eso se distingue perfectamente dónde y en las cuestiones cotidianas que afectan al ciudadano. ¿Sí? Uno puede, lo macro Paraguay fantástico, los argentinos vienen acá y dicen un nivel de inflación fantástico, Paraguay una maravilla. El que vive en Paraguay, o para el que vive en Paraguay, toda la vida fue cara la vida en Paraguay para nosotros, porque nuestros niveles de ingresos son bajos. ¿Y cómo nos manejamos nosotros? Si nosotros analizamos la encuesta, vamos a ver que nosotros nos estamos manejando entre 1 a 2 salarios mínimos con un 80%. ¿Qué significa eso? Que en el bolsillo de la ciudadanía entra hasta un salario mínimo o hasta 2 salarios mínimos en un 70% de la población. Y si uno analiza eso como un factor elemental, obviamente que la capacidad adquisitiva del ciudadano ha bajado y afecta mucho su calidad de vida. Por eso a mí me preocupa mucho cuando alguno de estos secretarios de Estado, por ejemplo, concretamente el ministro de la Vivienda dice voy a llevar adelante mi tema de Cherogá o sea, como idea fantástica. Pero esa idea tampoco no la puedo bajar a tierra. No lo puedo bajar a tierra por dos motivos. Uno, por lo que estás mencionando, de los ingresos. Y otro, el programa así como lo presentó, no es sustentable. Lo que pasa... O sea, no es sostenible. Bueno, te cuento y por experiencia te digo que habría que ver cuál es la necesidad que tiene hoy el ciudadano y si realmente es la vivienda. Claro. ¿Sí? Sí. Porque si yo analizo, el problema hoy no es la vivienda. No. Es comer bien y vivir bien y poder moverse. Y tener trabajo. Entonces, si yo no tengo trabajo, yo no puedo adquirir. ¿Y qué significa comprar una vivienda? Tener un compromiso con un trabajo incierto. Claro. Entonces no compro. ¿Me entiendes? Son buenas ideas, pero que tienen que bajar a tierra. Sí. Voy a construir 1.500 viviendas. Espectacular. ¿Quién te va a comprar? Y eso es sostenible, eso en el tiempo. Sí, por eso dije. Entonces, y por experiencia de algunos proyectos sociales en los que trabajé, hay gente que rechaza la vivienda. ¿Por qué? Porque implica un compromiso mensual que antes no tenía. Claro. Entonces implica pagar luz, pagar agua, pagar los impuestos, pagar las tasas, ¿verdad? Y que yo antes, viviendo una situación precaria, no la tenía. Así mismo. Entonces, si bien es cierto, es un proceso de crecimiento también, ¿verdad? Habría que ver cuál es la necesidad de la ciudadanía, porque lo que ahora me está diciendo es que necesitan sobrevivir, ¿verdad? Que necesitamos sobrevivir. Que estamos trabajando para la subsistencia, no para poder adquirir bienes que tengan un valor de capital a la larga. Porque yo no sé si ese terreno, esa casa que voy a comprar, lo voy a poder mantener. Por eso venden. Claro, desarman la casa y venden. Claro. Porque no tienen trabajo. Claro, se puede hacer. El problema aparte de otro lugar. Claro, el tema es que
La gente necesita trabajo, pero no ese trabajo no solamente el trabajo que te da el hecho de trabajar y te dan un ingreso semanal No. en enero. Necesita ese trabajo que sea en blanco, que te dé la garantía de que vas a tener tus derechos laborales y al Estado y que garantice también al Estado que van a tener las prestaciones sociales, ¿verdad? Entonces, la sustentabilidad del trabajo y esa dureza que de la formalidad del trabajo es lo que hace falta, ¿verdad? Porque trabajo informal sí hay. Y cuento, ¿cuánto está ganando esta gente que está dentro de trabajo informal? Está trabajando, bueno, 350 mil a la semana y no alcanza. No Eso alcanza. alcanza solamente para la subsistencia. Bueno, a esos niveles estamos hoy. Entonces, es una situación crítica desde el punto de vista económico para los sectores socioeconómicos medio, bajo y bajo, ¿verdad? Y que es el gran grueso de nuestra población. Entonces concluimos en que... Ni hablar de la población campesina, ¿verdad? Que No. ni tocamos siquiera. Por eso digo, yo quiero, o sea, concluyo con que acá el presidente de la República y su gabinete deberían hacer una autocrítica Claro, de su gestión de los últimos 100 días. claro. Y sobre todo esta encuesta, que la tenés muy bien realizada, yo creo que es demasiado importante. Ujú. Porque la siguiente encuesta, ¿cuándo vos la haces? Nosotros vamos a hacer este tipo de trabajo, vamos a implementar ya de una manera sistemática cada 90 días. Ah, genial. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que ir tomando la temperatura, Sí, tenemos que ir tomando la temperatura a la opinión pública, ¿verdad? Si bien es cierto, Paraguay es uno de los pocos países que no tiene una medición sistemática de gestión. no. Nosotros como consultora y como nos propusimos este año, a partir del 15 de agosto, ¿verdad? Tener información que pueda ser dada a la ciudadanía, nos cuesta un montón, Me imagino. porque nadie quiere invertir en esto. No. Pero Y esta es la base. pero es muy importante, Es que es la base. porque sobre qué yo voy bueno, esta ya no es una línea de base. Esta ya es un análisis de mi línea de base anterior, es que ya me dice cómo está hoy. Dentro de 3 meses, en marzo, fines de marzo, cuando yo empiece cuando presentemos otra vez el trabajo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, bueno, ¿qué pasó? Me asusta, ¿eh? Y bueno, Hoy te estoy contando. En marzo me va a asustar sí, tu estudio. Claro. ¿Cómo va a salir? ¿cómo va a salir? Pero Pero, o sea, no estoy tirando... Mala onda. Mala onda, no. Pero me asusta porque es lo que dijiste. Acá todo el mundo quiere ver la luz al final del túnel. claro, O sea, queremos ver propuestas. Sí. Queremos ver que se bajen a tierra las propuestas. sí, Y me encanta porque con tu estudio, o sea, claramente se ven de que hay cosas que están muy oscuras dentro de lo que es su gabinete. sí, Muy oscuras, muy oscura. muy oscuras. Tenemos... Bueno, a ti yo realmente te agradezco que hayas venido y No, te voy a a vos. comprometer por los siguientes 90 días porque me encanta. Vos sabés que este programa se creó. ¿Sabes para qué? Para ser contralores de la gestión pública. Me encanta. Por eso que siempre estamos hablando de ayudar a construir un Paraguay mejor. O sea, yo no estoy acá para criticarle a nadie. Al contrario, queremos construir. Entonces tiramos Claro. ideas, decimos lo que está mal y lo que creemos que se puede hacer. Claro. Porque por ahí viene, yo creo que la construcción de un país. ¿Verdad? O sea, no pasa no es por criticar. A mí no me gusta criticar por criticar. O sea, quiero ver que a mí también me llegue el progreso. Yo también quiero estar mejor. Muchas gracias. Y buenas Bueno, te noches. agradezco. A vos. Gracias. Vamos al corte. Seguir siguiendo al corazón seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Bueno, queridos amigos, hoy realmente es un programa diferente y especial porque en la primera parte la invité a ti para el análisis de los 100 días desde un punto de vista de la ciudadanía. Y en esta segunda parte está conmigo el doctor Esteban Caballero Carrizosa, que también lo invité un poco para hablar y ver desde su óptica y de lo que él ve cómo está viendo la situación país desde el punto de vista político. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Un placer, al contrario, para mí. ¿Cómo estás viendo la situación de Paraguay? Bueno, los 100 días siempre es un momento en donde uno tiene que hacer este balance, ¿verdad? Obligadamente. Supuestamente son 100 días de luna de miel. Sí. Como te demostró Atisnit en sus encuestas, se ve claramente que ya la gente le da un plazo mucho más corto a esa luna de miel y empieza a opinar, ¿verdad? Lo que yo te podría decir en términos así de opinión general de la situación y en función a las propias divulgaciones que han hecho del gobierno, ¿verdad? De los 100 días,
Yo lo que noto es que hay una serie de medidas, ¿verdad?, que podríamos llamar medidas acertadas o medidas beneficiosas, y hay una seguidilla de estas, ¿verdad? La medida de bajar el precio del combustible, Sí. Los 600 nuevos, ¿cómo se llaman estos? Policías linces, Sí. la baja del interés por los préstamos del INDERT, el aumento y en la eficacia y eficiencia de la distribución de títulos, ¿verdad? Esas son medidas que de alguna manera están siendo divulgadas como esto es lo que logramos, ¿verdad? Ese es un plano. Después también tiene algunas cuestiones que son importantes, pero que hay que ver cómo se aplican y cómo se implementan, ¿verdad? Dos de ellas, por ejemplo, el acuerdo o la estrategia de combate a la corrupción que fue firmada. No he visto el documento, de hecho, pero me gustaría verlo. Y luego han sacado un nuevo plan de reducción de la pobreza, que también está, digamos, ya el periodo 2023-2030, en donde están usando más una, digamos, medición de la pobreza de carácter multidimensional para focalizar en quienes van a estar apoyando, ¿verdad? Al mismo tiempo, yo creo que eso hay que, digamos, siempre contrastarlo con las situaciones concretas, o sea, los temas más estructurales. Evidentemente que a 100 días de una gestión de gobierno no se puede empezar ni siquiera a tocar ciertos temas de tipo estructural, ¿verdad? Es decir, no se mueve el indicador de pobreza, no se mueve Claro. el indicador de la cantidad de gente que está en el sector informal, y así una serie de otros elementos que tienen un poco que ver con lo que mencionó Atisnid al final, por ejemplo, de que puede haber un aumento del empleo, y de hecho sí ha habido un pequeño repunte en la ocupación, pero sobre todo es empleo precario, digamos, Sí. ¿verdad? Y eso le está dando a la gente por lo menos un ingreso con el cual remar el día a día, digamos, ¿verdad? Entonces ese aspecto también está ahí. Hay una coyuntura que le favorece en el sentido de, bueno, el país tiene una cierta estabilidad macroeconómica, ha controlado la inflación, el grado de inversión, de acuerdo a la calificadora Fitch, fue buena porque el país tiene su salud fiscal, todo ese discurso que ya conocemos de la salud fiscal, de la estabilidad macroeconómica, del control de la inflación. Eso ha permitido que la canasta básica no siga aumentando, porque es lo que más afecta al bolsillo del paraguayo, digamos, ¿verdad? Y eso, digamos, está también ahí entre los saberes, vamos a decir, está ahí entre los saberes. Yo veo también una presidencia que ha dinamizado mucho su estrategia de comunicación institucional, ¿verdad? Entonces, como estamos viendo, rápidamente están saliendo videos, pronunciamientos, discursos sobre lo que están logrando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, le están dando mucho más publicidad a esos logros, a esas medidas, de lo que generalmente estamos acostumbrados. Yo no he visto una comunicación tan dinámica en épocas anteriores, pero debo destacar que la comunicación está siendo bastante dinámica y bastante divulgada. No obstante, creo que hay algunos temas que son más gruesos, ¿verdad? Y que hay que ir viendo, ¿verdad? Uno de esos es el tema de la deuda, que vos mismo dijiste, ¿verdad? Que entraron a la gestión, se levantó. Yo no sé por qué estaban tan sorprendidos, porque al final de cuentas no hubo un cambio de partido. Claro. Tendría que haber habido esta información. La tenían. La tenían seguramente, que era una deuda muy grande con una serie de proveedores, ¿verdad? Ahora, ese pago de la deuda de los proveedores se vino a agregar a la necesidad que tienen también de mantener lo que podría ser, digamos, el desarrollo de las infraestructuras, la energía eléctrica, los caminos, ese tipo de las rutas,
porque en eso se basa un poco la apuesta más, vamos a decir, de largo plazo del gobierno, que es el que está diciendo un poco, yo creo que demasiado como vendedor. Este es un país genial. Sí. Están vendiendo el país. El gigante dormido, sí, y todas esas cosas que ya nos estamos acostumbrando, ¿verdad? Es muy buen vendedor el presidente. Y en ese sentido, ese gigante dormido y ese paraíso fiscal y ese terreno para invertir por la energía hidroeléctrica barata, limpia, etcétera, debe seguir, digamos, poniéndose al día en cuanto a un rezago que tiene en la parte de infraestructura, ¿verdad? Y para eso necesita plata. Y sabemos bien que el gobierno, como está, no quieren tocar los impuestos, no quieren tocar ninguna estructura tributaria. Que es la más baja. Que es la más baja, la presión tributaria. Entonces, están buscando dinero en términos de, quieren endeudarse, van a tener que hacerlo, ¿verdad? Claro, no hay otra forma. Y ahí cabe, dentro de eso, cabe la preocupación un poco que hay con respecto al otro tema grueso, que es el tema de la superintendencia de la previsión social. ¿verdad? Sí, de jubilaciones. De jubilaciones, ¿verdad? Porque estabas hablando de la necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo. Hubo un grupo que se puso, yo la verdad que un grupo se puso de acuerdo para un proyecto, sectores. Y nos fueron invitados los otros. Y los otros no estuvieron, entonces es como medio, la opinión pública está medio confundida. Claro. Pero lo que tengo entendido de la crítica es que existe un riesgo de que siempre hay muchísimos, el tema de las pensiones, los fondos de jubilación, como vos sabés, son tremendamente sensibles. Muy sensibles. Porque le toca a la gente en una etapa de vida, digamos, en que no se puede tomar riesgos. Es el lugar menos indicado para unas inversiones riesgosas. Pero ahí también esperemos que si se quiere, digamos, transformar esos fondos en inversiones a largo plazo del propio Estado, ahí también hay que ver, digamos, cuál es el tema, si es un camino indicado para financiarse, ¿verdad? Correcto. Ese es el otro tema. Y finalmente, porque estoy un poco largo quizás. No, está bien. Entonces, el otro tema que yo veo que es como un rasgo distintivo del gobierno de Santiago Peña es lo que he llamado en columnas que yo escribo, ¿verdad? Esta diplomacia presidencial. ¿Verdad? Vos viste un movimiento muy dinámico de visitas a países. Algunas veces me da la impresión de que son un poco, digamos, demasiado acelerados en términos de cuál es la posibilidad real que tiene el país en términos del protagonismo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser poco patriótico, digamos, pero algunas veces se confunden las cosas. Paraguay tiene que manejarse, digamos, en sus relaciones internacionales consciente de su peso real, ¿verdad? Su ubicación como país sin litoral, ¿verdad? Y no venderse por venderse. No venderse por venderse. Tampoco plantearse como el país que va a integrar la región. No. Ese tipo de cosas a mí me llaman un poco la atención, ¿verdad? Entonces, hay ahí un tema es necesario modernizar la diplomacia, es positivo lo que él plantea, en el sentido de que vamos a ser un poco más orgullosos respecto al país, vamos a ser un poco más confiados, pero también vamos a ser realistas de cómo nos ubicamos en la geopolítica, en las relaciones internacionales, y ahí es donde yo creo que él está, digamos, queriendo ser un poquito de todo, ¿verdad? Que con Lula está bien, pero también quiere mantener con Taiwán y Estados Unidos ¿me entendés? Está como, no puede estar bien con todos. No puede estar bien con todos. Entonces, esa parte yo creo que necesitan un poco repensarla también, ¿verdad? Yo creo que es está bien que le dé ese empuje, pero al mismo tiempo, ojo, porque no hemos avanzado por lo menos públicamente, no se ha avanzado en las conversaciones con el Brasil respecto al anexo C.
que es vital también. Tenemos Callao por lo menos están. callados por lo menos. Ese es un pilar importante, así Sí. como el problema del endeudamiento, así como el tema más estructural de la superintendencia de pensiones. Esos son pilares gruesos de Lo la mismo que gestión. la venta de del excedente de energía. Sí, bueno. Es un tema Ahí. calentito. Sí, y también ahí, eso es buena idea, porque también en esas relaciones exteriores la ida y vuelta que tuvimos con el tema de la hidrovía Claro. y con el tema del cierre de Yacyretá, ¿no? Sí. Eso también fue muy... Ahora estamos como en el camino normal, Sí. que tiene que resolver el problema la comisión o el comité de la hidrovía a través de una lectura apropiada de cómo se resuelven las controversias y cuáles son lo que acordamos, etcétera, ¿verdad? Pero eso fue también un acelere. Estamos acá denunciando, vamos a cortarle la energía y después no pudieron, Sí. y entonces esas idas y vueltas lo afectaron, Y ¿verdad? claro, y te deja mal parado. Y un poco deja mal parado, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco más de control en el tema de las relaciones exteriores y las medidas siempre van a venir y qué bien que están. Y el último caso, la última cosa política que todos sabemos es que hay un terreno en el cual la presidencia y el gobierno, como gobierno, no se está dejando abierto, que es el tema de la bicefalía, la presidencia del partido, la presidencia del gobierno, los temas que están incidiendo en quitarle autonomía a la justicia, el último nombramiento del juramento de la Pucheta, miembro Sí, de la doctora Alicia Pucheta. la contratación del marido de la fiscala esa que lleva los casos de Cartes, el escándalo de Hernán Rivas, todos esos, hay una clara intención de querer blindarse ante cualquier problema que pueda haber a nivel de justicia y que corresponde al coto de poder de Cartes fundamentalmente, ¿verdad? Entonces, ante eso hay como una especie de barrera que él no puede cruzar, ¿verdad? Que él tiene que mantenerse. Entonces, ese acuerdo tácito que parece existir entre los dos, este es mi coto, este es tu coto, ¿verdad? Si bien él lo lleva con buen ánimo, parece, porque siempre es una persona muy positiva, de alguna manera incide o desgasta su autoridad y su legitimidad en cierto sentido, ¿verdad? Pero vos sabés que entiendo lo que me decís. A mí, básicamente, lo que realmente me preocupa es que ellos anuncian, primero que tienen que bajar a tierra el plan estratégico de crecimiento del Paraguay a 5 años. Sí. Yo veo particularmente cómo hoy el actual presidente que acaba de ser electo en Argentina está abriendo ya las puertas, ventanas y todo lo que puede, en donde va a eliminar parte del Estado, y va a privatizar. Va a entregar al sector privado. Hasta la línea aérea les dijo a los funcionarios, háganse cargo. Sí. O sea, no es que le va a sacar y va a venir Gustavo Massi que viene de España o que venga, me voy de Italia, ¿verdad? Sí. Con un grupo inversor, yo me hago cargo de Aerolíneas Argentina. No. O sea, le está dando oportunidad a la misma gente que tome eso y que lleven adelante esa gestión. Yo acá lo que no estoy viendo es, por ejemplo, y te cuento porque siempre estoy analizando, ellos hablan de que el Ministerio de Obras Públicas va a invertir en obra 5.500 millones de dólares en 5 años. Esperan un poco, 600 no puede pagar. ¿Cómo vas a pagar 5.500? ¿Cómo? O sea, eso es lo que queremos saber, pues, todos los ciudadanos, que el presidente nos dé más credibilidad y sobre todo sostenibilidad en lo que presenta. Un poco en base a lo que está hablando políticamente, porque eso pues se traduce políticamente a otro país. ¿Cómo yo te traigo a vos de la Argentina si yo no estoy demostrando, no sé, corregime, de que te estoy ofreciendo un país seguro? O sea, además, la justicia tiene que empezar a funcionar de otra forma. Porque nos miran diferente. Dicen, en el Paraguay no hay seguridad jurídica. O sea, lo primero que miran los inversores es eso. Tu experiencia, no sé qué te dice, porque yo sé que estás relacionado en muchas partes. No, yo creo que sí, la seguridad, o sea, lo que asusta es la posibilidad de corromper la justicia, ¿verdad? Sí. No es
tanto que no exista el marco legal necesario para proteger las inversiones. Eso está. Lo que sí asusta es las influencias que puedan tener lo judicial. Y eso le quita, digamos, seguridad jurídica, como decís vos, ¿verdad? Y lo otro que es importante es el tema del ascenso o la presencia del crimen organizado, ¿verdad? Así que eso es. Eso está ahí y lo que hemos visto, esto que ocurrió con Interpol, el ministro del Interior, Riera, dice que la entrevista con Marcet no fue en el Paraguay, que ahí hay que ver, pero si es que estuviese en Paraguay, ¿por qué está ahí? Etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte, digamos, genera una gran incertidumbre respecto a seguridad. Flaqueza en la seguridad. Flaquezas en la seguridad. Y ese es el tema que abona. Y ese es otro pilar importante que debe, digamos, enfrentarse, que es el tema de cómo combatir el narcotráfico, que yo no te lo puedo decir, No, pero que categórico. afecta evidentemente, ¿verdad? No afecta tanto la opinión, porque no sé si vos viste Sí. lo que dice la... La opinión necesita trabajo Sí. y quiere seguridad. Sí, una seguridad, y después dice, ¿cuál es el principal problema? El narcotráfico aparece, creo que con 8 puntos Sí. porcentuales. La gente no lo ve, pero desde el punto de vista de eso de querer vender el país, como Sí, lo está claro. queriendo hacer, sí, la gente ve las noticias y ve la información que sale respecto a estos temas de corrupción y narcotráfico, y eso sí afecta mucho la imagen del país, ¿verdad? ¿Cómo ve el Senado de la Nación? Bueno, en este momento todos dependemos un poco básicamente del Partido Colorado. O sea, la hegemonía del Partido Colorado y hasta ahora su relativa unidad, porque la verdad Sí. que se ha venido Sí. más bien consolidando que fragmentando hasta ahora, hace que la sabiduría, si existe, o una idea de cómo deberíamos ver el país en términos de largo plazo, lo óptimo sería que haya todavía una voz crítica Sí. o sensata dentro del partido, porque es el que maneja realmente los hilos del poder hoy en día, ¿verdad? Entonces, Senado o diputados, lo que produzca, lo que genere, tiene mucho que ver con cómo se comporta ese partido, ¿verdad? Eso es, a lo mejor estoy diciendo algo obvio, Pero es así. pero entonces, ¿y quiénes son las personas, los liderazgos dentro del partido que lo pueden ver un poco más desde ese ángulo, ¿verdad? Porque el Partido Colorado ha tenido sus momentos también de enfrentar ciertas transiciones de manera con cierta sorpresa. Es decir, si vos te acordás bien, el fin de la dictadura de Stroessner tuvo que ver con un desprendimiento dentro del Partido Colorado, el surgimiento de una facción tradicionalista Sí. que empezó a decir el mundo está cambiando y ahora tendríamos que, digamos, ayornarnos un poco, ¿verdad? Si el Partido Colorado no toma una actitud más preventiva respecto al deterioro en términos del ascenso del crimen organizado en el país, ¿verdad? Y el clientelismo corrupto Sí. que existe, el largo plazo puede ser malo para todos, Y ¿verdad? va a ser en corto plazo. Va a ser corto plazo. Entonces, eso, digamos, es importante verlo, porque al final de cuentas, aunque uno dice, Cartes es presidente del partido, ¿quién lo necesita más a quién? Porque también es como una protección para el propio Cartes. El Partido Colorado podría, digamos, manejarse con mayor autonomía y procesar un nuevo liderazgo si es necesario. Eso no está sucediendo en este momento, ¿verdad? Y lo que serían las voces de oposición se han vuelto voces más bien testimoniales, con mucha incidencia en la prensa, pero con poca capacidad para amalgamar un voto que cambie las cosas en términos de legislación o de medidas, ¿verdad? Entonces vos tenés ciertos parlamentarios, ciertas senadoras,
las dos más conocidas, Katia, Sí. Celeste, que tienen mucha proyección en los medios, ¿verdad? Y tenés un partido tradicional en crisis, digamos, sumamente fragmentado. Y entonces en este momento la cancha está, la pelota está en las manos de la ANR, ¿verdad? Esa es la verdad. Antes de irnos al corte, Ujú. para mí la pregunta es, ¿por qué crees que no se instalan en el Senado los temas que son fundamentales y que tenemos que hablar del crecimiento país? Siempre se están hablando de cosas superfluas, de cosas que no te impactan a vos como crecimiento país. O Ujú. sea, fíjate vos, por ejemplo, el presupuesto general de gasto de la nación. Es un tema pero, fundamental donde hubieron denuncias. Pero vamos a tocar después del corte. Seguir siguiendo el corazón y seguir siguiendo el corazón y coquetear con la intuición. Bueno, seguimos, Esteban. Pero vos sabés que a mí me preocupa, por eso te digo terriblemente, los temas realmente que se tendrían que estar debatiendo en el Senado. Y yo no sé si tanto la gente de la oposición o del Partido Colorado, no sé por qué no baja a tierra esos temas. Por ejemplo, dentro del presupuesto de gasto, yo te estaba diciendo, ahí hay temas. Si vos empezás a mirar el presupuesto de gasto, no digo que a la gente le deje cero, pero un poco el análisis de la encuesta que hizo a ti va por ese camino. Mm, mm. Bueno, vos decís, la pregunta es por qué no hay mayor debate Sí. en la Cámara de Senadores de temas más fundamentales o con más precisión, ¿verdad? Esa es una pregunta que realmente no me siento con todos los instrumentos para juzgar. Lo único que te puedo decir es que hay algunos factores ahí que están incidiendo, ¿verdad? Uno es la calidad del representante, ¿verdad? Si realmente es una persona que está, digamos, con un análisis o con un pensamiento sobre qué debería ser el país, viendo ese tipo de generalidades, ¿verdad? Esa es una cuestión que a lo mejor no es lo predominante en el equipo, vamos a decir, ¿verdad? Por otro lado, también el trámite legislativo se nutre muchas veces de servicios de investigación y servicios de análisis que le dan alimento, digamos, a lo que podrían ser las intervenciones de los legisladores, ¿verdad? Eso es algo que está muy débil en el legislativo, ¿verdad? Que no tiene suficiente capacidad de adelantarse los temas, investigarlos, tener una propuesta. Todavía yo creo que ese proceso de análisis de lo que se viene en el legislativo está siendo tramitado de manera un poco casera, si se quiere. Entonces eso también incide en la posibilidad, ¿verdad? No hay tampoco en el país muchos centros de investigación alternativas, o sea, las universidades no investigan, no hay centros de pensamiento, entonces realmente no hay donde nutrirse aparte de lo que podríamos ser la parte, el sector tecnopolítico del Estado. En realidad, el que tiene el argumento más sólido y más investigado son los sectores mismos del sector ejecutivo, digamos. Pero ¿no ves como una castración por parte del Estado hacia esos centros que yo creo que existen? Sí, claro, claro, por supuesto. O sea, primero luego que tampoco es que si vamos a la idea de los centros de pensamiento, estos no deberían ser necesariamente ONGs, digamos, No. financiadas por la cooperación internacional, sino podrían ser los propios centros dentro de las universidades, Claro. que se financien con fondos nacionales, con gente interesada. Eso está muy, muy pobre, ¿verdad? Hay que mejorar muchísimo la conexión entre lo que sería, digamos, los fondos de Prociencia, por ejemplo, que son los que financian investigaciones, el trabajo del CONACYT, digamos, todo eso podría intentar fortalecerse y conectarse más con el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿verdad? Para poder tener mayor preparación en las partes en donde se discutan leyes que tengan que ver con la economía, la política,
la sociedad, ¿verdad? No solamente considerar que la investigación de las ciencias naturales es el ámbito exclusivo de la ciencia, ¿verdad? Porque sí se necesita justamente un desarrollo de la ciencia social para poder alimentar estas reflexiones sobre el futuro del país, ciertas legislaciones sobre, por ejemplo, la superintendencia, Sí. cuál es la experiencia internacional, qué se ha Exactamente. estudiado, Sí. cuál El modelo de gestión, ¿qué el resulta, modelo de qué no? gestión que resulta que no. Si hubiese gente que debería ser, que tuviese ya ese tipo de ejercicio hecho, eso alimentaría una discusión sobre esos temas y así sobre varias cuestiones que son importantes en la gestión del Estado, ¿verdad? Entonces, esa debilidad de producción, de análisis del propio legislativo, que algunas legislaturas tienen, digamos, ¿verdad?, un servicio de investigación congresal, y las debilidades de centros de pensamiento nacionales propios del marco de la universidad, te genera un ámbito de una cierta pobreza en el nivel de sofisticación de los conocimientos ya producidos que existen respecto a los grandes temas nacionales, ¿verdad? Yo creo que eso es... Y bueno, y ya que estamos en esto, porque me estás preguntando también hacer un balance, el gobierno está haciendo mucha apuesta al capital humano, que le llaman, ¿verdad? O sea, esa idea de vamos a dejar de ser exportadores de materias primas, a ser procesadores, a valor agregado, producto, industrialización. Vamos a vincularnos a lo que están llamando economía del conocimiento, o sea, se llama economía del conocimiento. Contrasta eso con la crisis del sector universitario, ¿verdad? Estos descubrimientos que hemos hecho sobre títulos falsos, universidades mediocres. Entonces, por un lado, no estás produciendo, digamos, el niño y el adolescente paraguayo no está recibiendo una educación oficial, digamos, de calidad. Estamos perdidos en la discusión sobre los temas de ideología de género que solamente están trabando una mejora sustantiva de la educación. Y por otro lado, hemos lanzado la educación universitaria al mercado sin regular, sin tener unos criterios de calidad, y si existen no se aplican bien por parte de la ANAE, CIRCONES, etcétera, ¿verdad? Entonces, todos esos factores inciden en que no tenemos los contenidos, ¿verdad? Que siempre se ha dicho, y vos vas a ver también en las próximas campañas electorales, el tema es, ¿quién va a ser el candidato? Sí. ¿Qué territorio tiene? ¿Cuántos votos tiene? Vamos a movilizar, vamos a sacar 10 puntos. No programas. Vamos a sacar 10 puntos para difundir, ¿verdad? Entonces entramos en ese círculo y estamos, y al final los que nos están entregando análisis son consultoras del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Categórico. Organismos. Son los únicos que tienen la infraestructura. Llegan a hacer un análisis de situación, te presentan salidas, recomendaciones, y mucha gente depende de esos análisis, ¿verdad? Te dejan recetas. Exacto. Y no está mal, no lo critico. Al contrario. Es Si te da la posibilidad que vos analices para poder llevar adelante. Exacto. Son las únicas que tenemos y muchas veces estas es las que reciben esos estratos tecnopolíticos del Estado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo peor? De que nuestras mismas autoridades se formaron ahí. También. Entonces, por eso yo siempre digo, ¿y después cómo nos queda el saco? O Sí. sea, ¿hacia dónde vamos a caminar? Sí. Por eso, Y no es malo que... O sea, Becal, por ejemplo, es una institución que está generando paraguayos jóvenes con muy buena educación, ¿verdad? Sí. Tenemos que saber absorberlos nomás también. Claro. Porque muchas veces vos sabés que llegan y luego, no, pero que tu título es extranjero, tienen que validarlo. No. Hay todas unas trabas y no encuentran... en vez de ser más ágiles, Exacto. incorporarlo dentro del Estado, que Exacto. necesita recursos humanos. Exacto, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, Esteban, te agradezco por tu presencia, No, al realmente contrario. espectacular. Vamos a seguir analizando un poco el quehacer nuestro y a ver, vamos a ver en el tiempo cómo avanzamos, porque realmente todos queremos un Paraguay mejor Absolutamente, sí. y más claro, y que se bajen las políticas a la mesa un poco para llevar adelante. Absolutamente. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles. Seguir siguiendo el corazón y coquetear.